Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Buenos días, bien, sí, señora, muchas gracias. Bueno, Matilde, Andrea, buenos días. Bueno, vamos a empezar nuestra clase el día de hoy. Vamos a iniciar siendo las 7:03 de la mañana, hoy 28 de junio. Entonces, vamos a hablar un poco sobre el manejo y el uso de la información. Vamos a hablar sobre la ley de habeas data. Y bueno, entonces vamos a empezar. Eh, para tener un buen manejo y uso de la información debemos saber que tenemos tres conceptos en esa parte. Entonces, ¿cuáles son esos conceptos? Debemos saber que tenemos unos datos, ¿sí? Otra es la información como tal y pues que esta a su vez nos da conocimiento. Entonces vamos a mirar qué son los datos en esta parte de la información. Por favor, como siempre, vamos a leer y vamos a participar de esa manera y de pronto si tenemos algún aporte, pues lo podemos hacer o si queremos participar, ¿listo? Entonces, ¿qué son los datos? Por favor, ¿me podrías ayudar a leer, Matilde? Que tienes el Sí, señora. micrófono abierto. Gracias. Los datos son la mínima unidad semántica y se corresponden con elementos primarios de información que por sí solos son irrelevantes como apoyo a la toma de decisiones. Muy bien. Entonces, datos son unidades pequeñas, tal vez sean palabras o alguna frase pequeña que no tiene relevancia. ¿Por qué? Porque pues con esas palabras no sabemos nada, solamente son los datos. Pero cuando unimos estos datos, mire lo que sucede. Entonces vamos a mirar. Eh, Cuando reunimos esos datos, entonces tenemos una información completa. Ujú. Entonces, por favor, si Andrea estás ahí, ¿me puedes ayudar a leer, por favor? Sí, señora. Datos versus información versus conocimiento. La información se puede definir como un conjunto de datos procesados y que tienen un significado, relevancia, propósito y contexto, y que por lo tanto son de utilidad para quien debe tomar decisiones al disminuir su incertidumbre. Muy bien, Entonces, entonces los datos es el cúmulo, perdón, la información es el cúmulo de datos, ¿cierto? Y pues la información ya tiene una forma, ¿sí? Tiene un significado, ¿sí? Tiene relevancia, es decir, que ya tiene un contenido. ¿Mm? Entonces, la información nos ayuda a tomar decisiones. Bueno, entonces vamos a mirar la información que hace en nuestras vidas. ¿Listo? Ahí tenemos qué hace la información en nuestras vidas, qué es la información como tal. Y entonces te voy a pedir, Matilde, si me puedes ayudar a leer, por favor. Dice, el conocimiento es una mezcla de experiencia, valores, información y conjunto que sirve como marco para la incorporación de nuevas experiencias e información y es útil para toda la acción. Comparación con otros elementos, predicción de consecuencias, búsqueda de conexiones, conversación con otros portadores de conocimiento. Muy bien, entonces nosotros empezamos con datos que son palabras o frases muy pequeñas que no significan nada, que no nos dicen nada, ¿cierto? Pero al acumular todos estos datos nos dan Esa es la información. una información, sí, señora, muy bien. Y luego, entonces, esta información, al leerla, al digerirla, digamos, ¿cierto? Al investigar, entonces nos da conocimiento.
Y este conocimiento es el que hace que nosotros tengamos como consecuencias en nuestra vida. Entonces, ¿cuáles consecuencias? Pues a través de ese conocimiento ya vamos a saber, vamos a estar enterados, vamos a poder comparar, hacer comparaciones, ¿cierto? Porque ya a través del conocimiento entonces tenemos argumentos que nos apoyan en nuestras decisiones. A través de ese conocimiento podemos entender, saber, eh, cómo empaparnos, ¿sí? De muchas situaciones donde empezamos a hacer, dice aquí que comparaciones con otros elementos, podemos predecir, ¿cierto? Algunas consecuencias que pueden surgir al tomar algunas decisiones. Vamos a buscar algunas conexiones, vamos a mirar, a movernos, a ver cómo hacemos, ¿cierto? Y dice que conversación con otros portadores de conocimiento, o sea, con otras personas. Buscamos otras personas que argumenten desde su punto de vista lo que saben, ¿cierto? Entonces, todo esto hace que pues tengamos o que seamos empapados de conocimiento, de sabiduría, y en ese orden de ideas pues podemos tener un mayor resultado en nuestra vida y en lo que estamos buscando. ¿Mm? Bueno, entonces vamos a mirar la parte de calidad en el servicio. ¿Mm? Un video que nos ayuda a mirar cómo es la calidad en el servicio que prestamos cuando ya tal vez tengamos el conocimiento, ¿sí? Entonces vamos a ver el video. Espérate, silencio mi cámara, mi micrófono y cierro mi cámara. Calidad en el servicio al cliente. ¿Qué es el servicio al cliente? El servicio al cliente es toda gestión o actividad que realizan las personas de una empresa y que tienen la oportunidad de estar en contacto con los clientes. En su defecto, generar algún nivel de satisfacción. En pocas palabras, el servicio al cliente involucra a todos los empleados de una empresa, y no solo los que tratan directamente con los clientes. La pregunta que toda empresa debe hacerse es: ¿qué tan satisfechos se encuentran nuestros clientes? A pesar de nuestros esfuerzos, ¿son clientes fidelizados? Un cliente satisfecho, ¿cómo me ayuda en mi negocio? A. No tendrá interés en comprar a la competencia. B. Es mucho más fácil ofrecerle nuevos productos o servicios. C. Comentará su buena experiencia con otros. En síntesis, un cliente satisfecho se convertirá en nuestra principal herramienta de marketing. ¿Y saben qué? Es gratis. Solo tenemos que cumplir lo que le prometemos, y todavía mejor si superamos sus expectativas. Pero, ¿por qué es difícil satisfacer a nuestros clientes? La fórmula es simple. Si el valor percibido es mayor al valor esperado del cliente, obtendrás un cliente satisfecho. Si es al revés, gastarás mucho más dinero tratando de captar nuevos clientes, porque los actuales se van rápidamente. Lo complicado es entender el valor percibido. La satisfacción es una percepción, y si no conoces a tus clientes a fondo, habrá una brecha entre su percepción y la tuya. ¿Cómo podemos saber el nivel de satisfacción de nuestros clientes? La respuesta es sencilla, preguntándoles. Muchas veces lo que nos digan nuestros clientes nos sorprenderá, o puede simplemente reafirmar lo que ya suponíamos. Sin embargo, siempre es mejor tener la seguridad de nuestro nivel de servicio al cliente que vivir de suposiciones. Y una vez que conozco el nivel de mi servicio al cliente, ¿qué hago?
Hay mucho que hacer, pero si has realizado las preguntas correctas, podrás identificar las claves para mantenerlo satisfecho y trabajar en ellas, mejorándolas y aplicándolas en los momentos de la verdad. Un ejemplo final. Un cliente importante te realiza un pedido urgente. Te recalca que debe estar en fecha, porque es de suma urgencia para su negocio. Tu jefe de ventas indica la urgencia del pedido, pero es complicado cumplir, mover horarios, horas extras de tu personal, etc. Finalmente haces todo lo que está a tu alcance para cumplir, pero te demoras en entregar un día. El cliente te llama furioso y tú te pones más furioso, aunque no se lo dices. Tú crees que tu equipo hizo todo lo posible, pero era imposible cumplir. Al final recibió la mercadería con un día de retraso. ¿Pero qué quería? ¿Por qué se molesta tanto? ¿Cómo se creó esta brecha en la percepción del servicio entre tú y tu cliente? ¿Por qué no estás satisfecho? Nuestra labor es reducir estas brechas mediante el diagnóstico, preguntando adecuadamente a tus clientes, capacitando, enseñando novedosas herramientas de coaching orientadas al servicio al cliente y evaluando finalmente el nivel de servicio que brindas. El objetivo, un servicio al cliente de calidad. Entonces, en ese orden de ideas, bienvenida Magda a la clase. En ese orden de ideas vemos que el servicio al cliente es importante desde la perspectiva de satisfacer las necesidades que él tiene, ¿cierto? Cuando yo me enfoco en esas necesidades, entonces voy a hacer todo lo posible porque el cliente se sienta bien, porque el cliente obtenga todos los resultados que está buscando. Me voy a poner en su lugar, voy a hablar con él, voy a enfrentar las dificultades y sobre todo voy a ser muy maduro como asesor o como vendedor en el sentido de poder ser responsable. A veces, digamos que hay cosas que frustran el servicio que yo le estoy brindando a mi cliente. Como asesor, hacemos de pronto muchas cosas bien, como es informarlo, asesorarlo, prometerle a veces, ¿no? De pronto el cliente requiere, como decía ahí en el video, el pedido un cierto día, en cierta fecha, a la hora, y se frustra este servicio cuando las otras áreas o dependencias de la compañía tienen algunos traumatismos dentro del proceso y nosotros no sabemos. A veces a nosotros nos cuesta ponernos también en el lugar de esos procesos, digamos, mirar, ¿cierto? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Y entonces nos ponemos enojados, obviamente, con ellos porque nosotros estamos en pro del servicio al cliente, de que se le cumpla, ¿cierto? Entonces, por eso es que hay que hablar, por eso es que hay que enfrentar las situaciones y sobre todo sobreponernos a las adversidades o a las dificultades que se presenten. Entonces, si yo veo que en producción no me van a cumplir, yo mejor hablo con el cliente. Debo ser muy reiterativa con el cliente, que estoy dispuesto o dispuesta a hacer lo que sea para que él tenga el mejor servicio, pero también hacerle sentir y entender que hay cosas que pasan, novedades que suceden sin haberlas preveído, es decir, sin culpa, como dicen, ¿cierto? Entonces tenemos que estar a la expectativa de poder hablar con ellos, darles la cara, decirles, mire, yo no le puedo, yo quiero que todo salga bien, pero vamos a prever, vamos a entender que en los procesos a veces resulta
resulta mal algo y se atrasa, ¿cierto? Entonces, tenemos que, por ejemplo, si era para el 30 de junio, yo le puedo decir, mire, si ahí es mejor, le voy a decir que está para el 2 de junio, por decir algo, ¿sí? Si está antes, claro, con mucho gusto, yo se lo hago llegar, ¿cierto? A veces sucede que tenemos que hablar con las áreas de mi empresa para reiterar el cumplimiento, ¿sí? Para que ellos también se pongan en el mismo lugar que estoy yo y es de cumplimiento al cliente, de seriedad, ¿sí? Ya que se salga de las manos algún proceso, alguna situación, que no hay alguna materia prima, que por alguna razón no ha llegado, que se retrasó, que algo pasó, algo ya que se sale de las manos del personal, listo. Pero cuando no, entonces es porque la empresa tiene que retomar, digamos, algunos asuntos, tenerlos y hablar y sobre todo mejorar los procesos, mejorar el cumplimiento, porque no puede ser que de pronto en asesoramiento yo esté haciendo bien las cosas, los clientes estén fluyendo de una manera satisfactoria en el asesoramiento, pero cuando se va a mirar en el proceso, tal vez de despacho, de entrega, de empaque, de producción, estén fallando en alguna situación y no se solucione. Y eso causa traumatismo al servicio que yo estoy dando. Entonces, por eso les decía ayer que la comunicación debe ser en todas las áreas y debe haber una buena comunicación, ¿sí? Para ayudar al cliente a que realmente sus necesidades sean satisfechas. ¿Mm? No sé si tengan alguna pregunta, alguna opinión o todo esté bien hasta ahora. Todo está bien, profe. Ok. Entonces aquí tenemos una ley, ¿sí? Que se llama la ley de habeas data. Esa ley es la 1581 que salió en el 2012 y que habla sobre la protección de datos personales. Nos habla de la importancia y también nos habla de los derechos que tienen las personas cuando dan la información a entidades o a terceros. ¿Cuáles son los derechos de nosotros como usuarios con la información que estamos proveyendo a aquellas empresas? Hay varios derechos como es el derecho a que nuestros datos sean tratados de una forma confidencial. Hay otros derechos que tenemos nosotros y es a que nos den viabilidad a esa información, es decir, que nosotros podamos entrar y mirar qué información tienen ellos y que nosotros también podamos cambiarla si creemos que debemos actualizarla, cambiarla, incluso retirarla de dicha base de datos si lo creemos conveniente. ¿Mm? Entonces, esta es la ley, la 1581, la que nos habla de, de esos derechos. ¿Mm? Entonces, vamos a leer un poco acerca de esa ley para poder enterarnos y como entender que el gobierno está interesado, ¿sí? La ley gubernamental está interesada en respaldar los derechos de los ciudadanos o de los clientes más bien en una empresa y también los deberes de una empresa, ¿sí? Los deberes y también como las obligaciones que ellos tienen con respecto al manejo de esta información personal que pues de alguna manera ellos obtienen a través de, de la venta y del servicio que prestan a los clientes. ¿No? Entonces vamos a mirar cuál es el objetivo de esta ley como tal. Entonces, si estás ahí
Andrea, ¿me ayudas a leer, por favor? El objetivo nada más. El objetivo. La presente ley tiene por objeto desarrollar el derecho constitucional que quien todas las personas a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bases de datos o archivos, y los demás derechos, libertades y garantías constitucionales a que se refiere el artículo 15 de la Constitución Política, así como el derecho a la información consagrado en el artículo 20 de la misma. Muy, muy bien. Entonces es lo que les estaba diciendo, ¿cierto? Que todas las personas tienen derechos, ¿cierto? ¿Y cuáles son esos derechos? Ellos tienen derecho a conocer, actualizar, rectificar la información que, digamos, hayan recogido las empresas acerca de ellos, de los datos personales, ¿sí? Entonces dice que ellos y los demás derechos, dice, hayan recogido sobre ellas en la base de datos o archivos. Y los demás derechos, libertades y garantías constitucionales a que se refiere el artículo 15 de la Constitución, ¿sí? Entonces vemos que la ley respalda a los usuarios, ¿sí? Solo que, digamos que está la ley, pero en el mercado a veces no tienen en cuenta esta ley, muchas veces por desconocimiento y otras veces ya es eh, porque desean, digamos, o ven fácil tomarse en el derecho de manejar los datos de los clientes de una manera inescrupulosa o sin respeto. ¿Por qué? Porque empiezan a transferir esta información a terceros, a otras personas o a otras empresas que no tienen por qué adquirirla. Si la empresa tiene la información y los clientes han confiado en ella, debe tenerla en confidencialidad solamente para dicho trato. Es decir, para los tratos de facturación, datos de número de teléfono, de pronto para contacto, ¿cierto? Para escribir los correos, porque también esta información virtual, como son los correos, los chats, las transacciones que van por vía internet, todo esto es información personal y se debe tener así, restringida, porque a nadie más le compete. ¿Mm? Pero en el mercado surgen las personas inescrupulosas sin o con desconocimiento de la ley. Unos y otros la conocen, pero pues por sus propios intereses, a veces monetarios, eh, pues simplemente manejan la información de una forma indebida. Como por ejemplo, que vendan las bases de datos a otros, ¿sí? A otras personas. Por ejemplo, que personas inescrupulosas al margen de la ley están detrás de esta información y ofrecen dinero, ¿sí? Sobornan a los que están al frente de estas bases de datos para extraer esta información, obtenerla y hacer pues sus situaciones, sus cosas, sus delitos a través de la información ajena, ¿sí? Entonces, por eso es que hay personas que resultan involucradas en asuntos que ni siquiera ellos se imaginaban. También resultan endeudados porque hay personas eh, que se hacen pasar o que adquieren esos datos para hacerse pasar por esas personas y sacar préstamos a nombre de ellas. También, digamos que como se pone en el nombre de estas personas, el nombre de esos clientes o que están en esos archivos y hacen actos ilegales como robos y muchas otras cosas que digamos, y lo involucran a la persona legalmente, ¿sí? Y que hasta puede quedar, le pueden privar de
de la libertad, porque si descubren, por ejemplo, que su nombre está involucrado en cosas ilegales, pues obviamente tenemos que ir a responder por dichas situaciones. A pesar de que no tengamos la culpa, tenemos que pasar un proceso largo de investigación, ¿cierto? Entonces tenemos que invertir dinero en un abogado, el tiempo que hay que esperar y todo esto pues trae traumatismos obviamente y daño a las personas inocentes. ¿Mm? Vamos a leer la parte del ámbito de la aplicación, entonces, en dónde se aplica esta ley. Y por favor, no sé si Magda tengas disponibilidad en el micrófono y de tiempo para que puedas ayudarme a leer. Y si no, entonces le pido el favor a Matilde que lo puedas hacer. Si Magda no... Magda, ¿estás ahí? Sí, señora. Ah, ok, Magda, entonces me vas a ayudar y luego Matilde con la otra parte. ¿Listo? Ahorita hablamos, Matilde. Sí, Entonces, señora. listo, Magda. Gracias. Listo, profe. Entonces sería ámbito de la aplicación. Los principios y disposiciones contenidas en la presente ley serán aplicables a los datos personales registrados en cualquier base de datos que los haga susceptibles de tratamiento por entidades de naturaleza pública o privada. ¿El otro párrafo también, profe? Sí, sí, señora. La presente ley aplicará el tratamiento de datos personales efectuado en territorio colombiano o cuando al responsable del tratamiento o encargado del tratamiento no establecido en territorio nacional le sea aplicable la legislación colombiana en virtud de normas y tratados internacionales. El régimen de protección de datos Perdón. personales que se establece en la presente ley no será de aplicación a las bases de datos o archivos mantenidos en un ámbito exclusivamente personal o doméstico. Cuando estas bases de datos o archivos vayan a ser suministrados a terceros, se deberá de manera previa informar al titular y solicitar su autorización. En este caso, los responsables y encargados de las bases de datos y archivos quedarán sujetos a las disposiciones contenidas en la presente ley. B. A las bases de datos y archivos que tengan por finalidad la seguridad y defensa nacional, así como la prevención, detección, monitoreo y control del lavado de activos y el financiamiento de terrorismo. C. A las bases de datos que tengan como fin y contengan información de inteligencia y contrainteligencia. D. A la base de datos y archivos de información periodística y otros contenidos editoriales. E. A la base de datos y archivos regulados por la Ley 1266 del 2008. Y F. A la base de datos y archivos regulados por la Ley 79 de 1993. Muy bien, muchas gracias, Magda. Entonces, realmente estas bases de datos son seriamente restringidas en el mercado. Debe ser así, porque pues es una información privada, es una información personal que a nadie más le interesa, ¿sí? Solamente a la entidad que la tiene para los propósitos comerciales, ¿sí? Que tienen de una facturación, el nombre, de pronto para su debido proceso dentro de la compañía, entonces el usuario accede a su información para ello, pero el usuario nunca se imagina que esta información va a ir a dar a manos o sí a otras entidades o a otras empresas o a otras personas. ¿Por qué? Porque si la persona confía en la entidad es porque la entidad está regida por la ley y la ley 1581 dice eso, que esa información debe permanecer en la base de datos tal y como el usuario la entregó, ¿sí? Y debe ser solamente manejada para lo que el usuario autorizó, nada más. Pero allá afuera, recuerden que hay pues tráfico de datos, ¿sí? Y hay muchas personas, grupos que están detrás de esta información, que sobornan, que pagan dinero por esas bases de datos y otras entidades que solamente son como socios o a veces no son socios, amigos y hacen transferencia de datos como a diestra y siniestra sin tener en cuenta la ley.
y eso es un delito. Si eso se sabe, se evidencia y se tienen pruebas de ese mal manejo de los datos, digamos, las empresas pueden tener cauciones graves, sanciones de mucho valor, ¿sí? En dinero. ¿Por qué? Porque tienen que pagar sanciones, ¿sí? Por llevar un mal manejo de esos datos. Bueno, Matilde, ahora sí, ¿me puedes ayudar a leer el parágrafo, por favor? Ahí voy. Es que mi micrófono es un poquito demorado para Tranquila. desactivar. Entonces, los principios sobre protección de datos serán aplicables a todas las bases de datos, incluidas las exceptuadas en el presente artículo con los límites dispuestos en la presente ley y sin reñir con los datos que tienen características de estar amparados por la reserva legal. En el evento que la normatividad especial que regula las bases de datos exceptuadas previa principios que tengan en consideración la naturaleza especial de datos, los mismos se aplicarán de manera concurrente a los previstos en la presente ley. Muy bien. Entonces dice que definiciones de algunas palabras para los efectos de la presente ley se entiende por autorización es el consentimiento previo, expreso e informado del titular para llevar a cabo el tratamiento de datos personales. Por eso hay muchas empresas cuando nos llaman que a veces no sabemos de dónde sacaron nuestros datos, pero nos llaman, entonces nos dicen, ellos se presentan a veces no, solamente como parecen robots, ¿no? Hablan tan rápido y dicen, ¿usted está de acuerdo con el manejo de los datos? Y le dice a uno, sí o no, solo dígame si sí o no. Entonces es como haciendo presión, ¿para qué? Para que nosotros podamos avalar ese tratamiento de nuestros datos, es decir sí, aceptar, darle el consentimiento, sí, pero de una forma digamos que de alguna manera tiene presión. Entonces lo que yo hago es, qué raro, ¿por qué está haciendo eso? Y yo nunca le he dado mi número a terceros. Entonces yo digo, ¿quiénes son ustedes? ¿Sí? ¿Quiénes son ustedes? ¿Quién les pasó mis datos? Porque yo no recuerdo haber dado datos a ustedes y por favor me dice. Y luego entonces pues para avalar que ustedes puedan tratar mis datos. Entonces muchas veces me cuelgan, otras veces se quedan callados y otras veces siguen presionando. Solo queremos que nos diga si sí nos permite el trato de sus datos o no. Entonces yo, la verdad, yo cuelgo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son personas que no van a desistir y no van a dar más información, obviamente. Uno puede ser porque no la tienen y dos, puede ser porque la tienen, pero es una información, digamos, son de grupos ilegales o obtuvieron la información de una manera fraudulenta, entonces por eso no pueden responder, ¿sí? Entonces yo con estas entidades o personas que llamen así de esa manera, yo nunca voy a dar un sí, porque ellos necesitan la grabación, ¿sí? Donde nosotros como usuarios, digamos, sí autorizamos a que se manejen los datos para ellos dar viabilidad dentro de lo que están haciendo para el uso de nuestros datos. Entonces tenemos que tener cuidado, los clientes deben tener cuidado, nosotros como asesores y tal vez como autores de manejo de esos datos tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque vamos a tener personas inescrupulosas detrás de nosotros por esa información que tenemos, que estamos manejando, ¿sí? Porque saben que estoy trabajando dentro de una compañía y que tengo acceso a esa información. Entonces voy a tener tal vez personas detrás de mí sacando una cita para hablar y eso es para eso, ¿sí? O tal vez enviando a alguien para que nos soborne como necesitamos, como de pronto se aprovechan de esas necesidades porque estamos sin plata o porque tal vez nos gusta la plata, puede ser también. Entonces nos ofrecen dinero y hay muchas personas que obviamente acceden, ¿sí?
pero eso es incurrir en un delito, ¿sí? Porque no es legal. Entonces, la autorización es importante y por tal razón tenemos que estar muy atentos a quién les estamos dando esa autorización, ¿sí? Los clientes también. Y nosotros tal vez como dentro del oficio de asesor, manejamos esa información, tenemos que tener cuidado, ¿sí? Base de datos es el conjunto organizado de datos personales que sea objeto de tratamiento. Entonces, esa base de datos está ahí y es objeto de tratamiento para mi compañía, dentro de mi compañía y para los procesos legales para los que se adquiere dicha información dentro de la compañía en la que yo estoy. Sí, nada más. Dato personal, cualquier información vinculada o que pueda asociarse a una o varias personas naturales determinadas o determinables, ¿sí? Encargado del tratamiento, pues las personas que están con la base de datos, que tienen el manejo de esos datos. Un asesor puede ser, un vendedor puede ser, un cobrador puede ser, ¿cierto? Entonces, mire lo que dice. Dato personal, cualquier información vinculada o que pueda asociarse a una o varias personas naturales. Bueno, entregado del tratamiento, persona natural o jurídica, encargado del tratamiento, persona natural o jurídica, pública o privada, que por sí misma o en asocio con otros realice el tratamiento de datos personales por cuenta del responsable del tratamiento. Entonces, es algo delicado de responsabilidad y seriedad, ¿sí? El poder manejar los datos de los usuarios o de los clientes que tenemos a cargo. Dice titular, persona natural cuyos datos personales sean objeto de tratamiento. Y tratamiento es cualquier operación o conjunto de operaciones sobre datos personales, tales como la recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión. Entonces, principios rectores a los que debemos ceñirnos, según el artículo 4, ¿sí? Dice ahí, principios para el tratamiento de datos personales. Entonces, vamos a ver, dice, en el desarrollo, interpretación y aplicación de la presente ley, se aplicarán de manera armónica e integral los siguientes principios. ¿Cuáles principios? El principio de la legalidad en materia de tratamiento de datos. Entonces, mire lo importante que es poder leer la ley, ¿cierto? Encargarnos de estudiarla y saber cómo cuidar los datos que tenemos bajo nuestra debida responsabilidad en un momento determinado dentro de una empresa o incluso si soy independiente, pues será mi empresa y voy a manejar datos personales. Entonces tengo que respetar esos datos personales y saber cómo tratarlos. Bueno, entonces Andrea, ¿tú me podrías ayudar a leer esos principios, por favor? Principio de legalidad en materia de tratamiento de datos. Gracias. El tratamiento a que se refiere la presente ley es una actividad reglada que debe sujetarse a lo establecido en ella y en las demás disposiciones que la desarrollen. El principio de la finalidad. El tratamiento debe obedecer a una finalidad legítima de acuerdo con la Constitución y la ley, la cual debe ser informada al titular. El principio de la libertad. El tratamiento solo puede ejercerse con el consentimiento previo, expreso e informado del titular. Los datos personales no podrán ser obtenidos o divulgados sin previa autorización o en ausencia de mandato legal o judicial que releve el consentimiento. Principio de veracidad o calidad. La información sujeta a tratamiento debe ser veraz, completa, exacta, actualizada, comprobable y comprensible. Se prohíbe el tratamiento de datos parciales, incompletos, fraccionados o que induzcan a error. Principio de transparencia. En el tratamiento debe garantizarse el derecho del titular a obtener del responsable del tratamiento o del encargado del tratamiento
en cualquier momento y sin restricciones, información acerca de la asistencia de datos que le concierne. El principio de acceso y circulación restringida. El tratamiento se sujeta a los límites que se derivan de la naturaleza, de los datos personales, de las disposiciones, de la presente ley y la Constitución. En este sentido, el tratamiento solo podrá hacerse por personas autorizadas por el titular y o personas previstas en la presente ley. Los datos personales, salvo la información pública, no podrán estar disponibles en Internet u otros medios de divulgación o comunicación masiva, salvo que el acceso sea técnicamente controlable para brindar un conocimiento restringido solo a los titulares o terceros autorizados conforme a la presente ley. Principio de seguridad. La información sujeta a tratamiento por el responsable del tratamiento o encargado del tratamiento a que se refiere la presente ley se deberá manejar con las medidas técnicas, humanas y administrativas que sean necesarias para otorgar seguridad a los registros, evitando su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento. Principio de la confidencialidad. Todas las personas que intervengan en el tratamiento de datos personales que no tengan la naturaleza de públicos están obligadas a garantizar la reserva de la información, inclusive después de finalizada su relación con alguna de las labores que comprende el tratamiento, pudiendo solo realizar suministro o comunicación de datos personales, cuando ello corresponde al desarrollo de las actividades autorizadas en la presente ley y en los términos de la misma. Muy bien, entonces mira todos los principios que hay ahí y todo es en pro de proteger la información personal de los usuarios, ¿sí? Habla tanto de los usuarios, es decir, que ellos deben dar una información verídica, honesta, sensata, ¿cierto? Y también habla de nosotros cuando estamos en el tratamiento de datos, es decir, encargados de dicha base de datos, de cómo tratarlos, de cómo llevar la confidencialidad de esta información, ¿sí? Entonces debemos estar muy empapados de esta ley porque cuando se descubren actos ilegales con el tratamiento de los datos, pues obviamente hay sanciones y hasta el cierre de la empresa si es posible, ¿sí? Según digamos que el grado de delito que se haya cometido en un momento determinado por la empresa o por los empleados, ¿cierto? Esto tiene grandes consecuencias legales. Entonces, por eso es importante que nosotros, si estamos aspirando a trabajar dentro de una compañía donde vamos a manejar esta información que solo pertenece al usuario, ¿cierto? Al cliente, entonces yo debo saberlo tratar, debo saber tratar su información, debo ser muy prudente, muy profesional en lo que hago, ¿sí? Muy delicada, porque así como los clientes, digamos, buscamos los clientes más bien para que hagan la compra, para que se fidelicen, para que estén ahí, para atenderlos y que nos den plata, obviamente, a través de un servicio que se les presta, ¿cierto? O un producto que se les vende, entonces igualmente merecen respeto, ¿sí? Categorías especiales de datos. Entonces aquí habla de unos datos sensibles, ¿sí? Habla de un tratamiento de datos sensibles y donde hay algunos parágrafos y habla vamos a hablar del artículo 7 que son derechos de los niños, niñas y adolescentes. Obviamente, pues con los niños y niñas y adolescentes no tenemos este problema. ¿Por qué? Porque su información no se trata, es decir, no se le pide a los niños la información a no ser que solamente sea para, como el nombre, porque el pedido o porque el producto es para él, ¿no? Entonces sea un regalo y solamente es como el nombre y se envía a nombre de esta persona. Pero igual
obviamente tiene algunas restricciones, ¿sí? Tiene algunas situaciones que hay que tener en cuenta en determinados casos. ¿Mm? Entonces, vamos a leer acá. Voy a leer el artículo 5, que son datos sensibles. Dice, para los propósitos de la presente ley, se entiende por datos sensibles aquellos que afectan la intimidad del titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos políticos de oposición, así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos. Entonces, mire que obviamente estos datos son sensibles porque le pueden hacer mucho daño a una persona con esos datos, ¿sí? Pueden maltratarlas, hacerles bullying, utilizar la información en contra de ellos para algún caso, o pueden pasar la información a personas inescrupulosas que van a usar esta información en contra de la persona y le van a hacer mucho daño. Entonces, muchas cosas pueden suceder, todo por la imprudencia del manejo de datos o por la ignorancia y el desconocimiento de la ley. ¿No? Entonces, les invito a que no solamente hoy podamos estudiar esta ley, sino que ustedes la busquen y puedan hacer una lectura más detallada de ella y puedan tener en cuenta pues todos los parámetros que ella sugiere para poder como estar ceñidos a la ley y cumplir con ella. ¿No? Entonces, tratamiento de datos sensibles. Entonces dice, se prohíbe el tratamiento de datos sensibles excepto cuando. Entonces acá nos dice cuando, digamos que, en qué momento, ¿sí? Se puede hacer o se puede restringir más bien el tratamiento de los datos de las personas. Entonces, no sé, no me acuerdo cómo íbamos. Bueno, creo que es Andrea, que de pronto si estás lista me puedes ayudar a leer estos puntos, el A, el B, el C, el D y el E del tratamiento de datos sensibles. El titular haya dado su autorización explícita, el titular haya dado su autorización explícita a dicho tratamiento, salvo en los casos que por ley no sea requerido el otorgamiento de dicha autorización. El tratamiento sea necesario para salvaguardar el interés vital del titular y éste se encuentra física o jurídicamente incapacitado. En estos elementos, los representantes legales deberán otorgar su autorización. El tratamiento se ha efectuado en el curso de las actividades legítimas y con las debidas garantías por parte de la Fundación, ONG, asociación o cualquier otro organismo sin ánimo de lucro, cuya finalidad sea política, filosófica, religiosa o sindical, siempre que se refieran exclusivamente a sus miembros o a las personas que mantengan contactos regulares por razón de su finalidad. En esos eventos, los datos no se podrán suministrar a terceros sin la utilización del titular. El tratamiento se refiere a datos que sean necesarios para el reconocimiento, ejercicio o defensa de un derecho en un proceso judicial. El tratamiento tenga una finalidad histórica, estadística o científica. En este evento deberá adoptarse las medidas conducentes a la supresión de identidad de los titulares. De los titulares. Muy bien. Los derechos de los niños. Sí, muchas gracias, Andrea. Así es. Entonces, debemos tener cuidado, bueno, porque, bueno, si vamos a estar al frente en algún momento de una base de datos, manejándola o tal vez con acceso a ella, porque pues vamos a estar trabajando con clientes, vamos a estar contactándolos. Entonces, debemos
tener una ética profesional, ¿sí? Y esa ética profesional es ineludible, es decir, que está en tus manos y que tú debes tener ese profesionalismo, esa ética, esa honestidad, ¿sí? De no dejarte de pronto, ¿cómo se dice? Sobornar por terceros, sea verbalmente o sea de manera monetaria, o sí, de alguna manera pueden hacer que nosotros accedamos a entregar dicha información sin ser autorizados. Y eso es un delito. Eso que quede estipulado y que quede claro que es un delito transmitir o traspasar información personal a terceros sin la debida autorización del dueño de esos datos, ¿sí? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con esta parte. Vamos a leer algunos derechos de los niños y niñas adolescentes y terminamos con esta parte, digamos, de ver la ley, ¿sí? 1581, que es la ley de habeas data, el tratamiento de datos personales. Entonces, te voy a pedir, Magda, si estás ahí, me puedas ayudar a leer estos párrafos, por favor. Sí, señora. Derechos de los niños, niñas y adolescentes. En el tratamiento se asegurará el respeto a los derechos prevalentes de los niños, niñas y adolescentes. Queda proscrito el tratamiento de datos personales de niños, niñas y adolescentes, salvo aquellos datos que sean de naturaleza pública. Es tarea del Estado y las entidades educativas de todo tipo proveer información y capacitar a los representantes legales y tutores sobre sobre los eventuales riesgos a los que se enfrentan los niños, niñas y adolescentes respecto del tratamiento indebido de sus datos personales y proveer de conocimiento acerca del uso responsable y seguro por parte de los niños, niñas y adolescentes de sus datos personales, su derecho a la privacidad y protección de su información personal y la de los demás. El Gobierno Nacional reglamentará la materia dentro de los 6 meses siguientes a la promulgación de esta ley. Muy bien. Entonces, quiero decirles que hay mucha más información que es privada, ¿sí? Por ejemplo, una foto. Si yo no he dado mi debida autorización para que sea puesta, promulgada o exhibida en algún lugar, nadie la puede usar. ¿Mm? Una foto, algún mensaje que yo haya enviado por WhatsApp o por el correo, por una red social, si yo no he dado la debida autorización de ser tratada, de ser utilizada esa información, no, nadie la puede usar, nadie la puede tratar, ¿sí? Y los niños, pues obviamente ellos están mucho más restringidos en en sus derechos. ¿Por qué? Porque pues son niños, son vulnerables, son sensibles y debe tenerse mucho más cuidado con ellos. ¿Mm? Entonces, esa es la ley de habeas data, la que digamos que respalda el tratamiento de dichos datos, ¿sí? Y digamos que también nos enseña la forma en que las personas pueden hacer uso de ella. Entonces vamos a ir a mirar un video. Espérate, ¿dónde está? Por acá. Sí. Vamos a mirar este video que nos habla acerca de la ley de habeas data y es directamente respaldado por la entidad gubernamental que pues emite esta información, esta ley y nos advierte, ¿no? Cómo debemos tratar la información privada, personal y cómo debemos dentro de las organizaciones, dentro de las empresas, hacer el uso de dicha información. Entonces voy a cerrar mi micrófono y mi cámara para dicho objeto.
Recomendaciones sobre la ley Habeas Data. Conviértase en un empresario responsable y bien preparado que practica y aplica las recomendaciones de este video. Conozca algunas recomendaciones sobre la ley Habeas Data, pero antes recuerde que un empresario responsable cumple a cabalidad con los mandatos legales. Pero, ¿qué es Habeas Data? Es la protección de datos personales. La ley de Habeas Data es el derecho fundamental que tiene toda persona para conocer, actualizar, rectificar aquella información que se relacione con ella o él y que se recopile o almacene en base de datos. También se debe permitir que en cualquier momento se pueda eliminar la información sobre la cual se ha dado consentimiento. Asimismo, eliminar datos erróneos. Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, desarrollado por la Ley 1266 de 2008. Consulte la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013. ¿Quiénes participan en el proceso de protección de datos? Observa un ejemplo que ilustra a los distintos actores que intervienen en el proceso de Habeas Data. Un ciudadano adquiere un producto o servicio en un establecimiento de comercio y autoriza expresamente para que se informe su comportamiento crediticio a las centrales de riesgo. Luego, el ciudadano se dirige a un banco y solicita un crédito. La entidad financiera consulta su historia crediticia, encontrando en ella la información sobre los hábitos de pago del ciudadano, la cual fue reportada por el establecimiento de comercio. ¿Quién es quién en ese proceso? El ciudadano, que suministra voluntariamente sus datos, es el titular de la información. El establecimiento que recibe los datos del ciudadano es la fuente. Las centrales de riesgo que reciben los datos de la fuente y los administra son los operadores. El banco que accede a esta información o la utiliza es el usuario. ¿Y qué es un dato personal? El dato personal es toda aquella información que pueda ser asociada con un ciudadano. Ejemplo, información financiera. El correo electrónico personal. Un video. Una fotografía. La dirección de residencia, etc. ¿Qué clases de datos personales existen? Existen 4 clases de datos personales. A continuación, describiremos cada uno. Primero, sensible. Le interesan únicamente a la persona dueña de la información. Afectan la intimidad y su uso indebido puede generar discriminación. Solo pueden ser obtenidos con el consentimiento de esa persona. Ejemplo, orientación política, creencias, hábitos o afecciones de salud. Segundo, datos privados. Datos que solo son relevantes para su titular. Ejemplo, dirección, teléfono, correo electrónico, fotografías, videos, datos relacionados con su estilo de vida. Tercero, semiprivados. De interés particular. Interesan al titular y a cierto sector o grupo de personas. Incluyen datos privados, pero pueden ser consultados por terceros. Ejemplo, las historias crediticias, datos financieros. Cuarto, públicos, de interés general. Ejemplo, documentos públicos, sentencias judiciales, los relativos al estado civil de las personas. Existe una categoría especial de datos. Se proscribe el tratamiento de datos personales de menores de edad, salvo aquellos datos que sean de naturaleza pública. ¿En qué casos no se requiere autorización para recolectar datos personales? Cuando los requiera una entidad pública en ejercicio de sus funciones legales o por orden judicial. Cuando los datos son de naturaleza pública, como por ejemplo el registro civil. En casos de urgencia médica o sanitaria, para fines históricos, estadísticos o científicos. ¿Qué es una base de datos personal? Una base de datos personal es un conjunto organizado de datos personales que sea objeto de tratamiento. ¿Usted cuenta con bases de datos personales? Es decir, bases de datos que contengan información íntima o sensible, semiprivada o privada, que no es pública. Si su respuesta es positiva, usted es el responsable de la información. Debe contar con la evidencia de la autorización del titular de esta y darle el debido tratamiento. ¿En qué consiste el tratamiento que debe realizarse a las bases de datos que incluyen datos personales? Existen políticas creadas por cada empresa que garantizan el correcto tratamiento de la información personal contenida en bases de datos. Consulte la Ley Estatutaria 1581 del 2012 y el Decreto número 1377 de 2013.
¿Cuáles son las 6 recomendaciones prácticas para empresarios bien preparados en la ley de Habeas Data? Primero, solicite autorización de sus clientes para usar la información personal que ha recolectado. Informe y publique los datos de los responsables y las políticas del tratamiento de la información. Señor empresario, usted debe velar porque la información personal sea recolectada y tratada apropiadamente. Segundo, informe a los titulares de la información cuál es el propósito de recolectar sus datos personales y cuál es su finalidad. Ninguna actividad puede condicionarse al suministro de datos personales sensibles. Señor empresario, custodie y proteja los datos personales que ha recolectado. Nunca los utilice para fines diferentes de los que fue autorizado. Si necesita incluir otro propósito, solicite nuevamente la autorización del titular. Tercero, cree canales de comunicación para que los titulares de la información accedan en cualquier momento a su información personal, previa verificación de la identidad y sin costo alguno para conocerla y actualizarla. Señor empresario, informe a sus clientes sobre los medios de que dispone la empresa para dar a conocer y actualizar los datos personales que almacena en las bases de datos. Cuarto, habilite canales de comunicación, preferiblemente electrónicos, para que los titulares de la información puedan realizar sus reclamaciones y quejas relacionadas con el tratamiento de sus datos personales. Señor empresario, responda y actúe oportunamente frente a las quejas y reclamaciones presentadas por los titulares. De acuerdo con el tratamiento de datos personales, las respuestas no deben superar los 15 días hábiles. Quinto, adopte las medidas técnicas, humanas y administrativas que sean necesarias para garantizar la seguridad a los registros, evitando adulteración, pérdida, consultas o acceso no autorizado o fraudulento. Señor empresario, proteja y custodie la información que ha recolectado. Nunca la entregue a terceros con propósitos diferentes a los acordados con los titulares de la información. Sexto, los titulares podrán consultar su información personal. La consulta debe ser atendida en los 10 días hábiles a partir de la fecha de recibo. Cuando no sea posible atender dicha consulta en este término, infórmele al ciudadano los motivos de la demora, señalando la fecha en que atenderá su consulta. Señor empresario, una consulta de solicitud de información personal nunca debe superar los 15 días hábiles. En todo caso, el titular puede solicitar la eliminación del dato en cualquier momento. Señor empresario, que no le pase a usted. El desconocimiento de la ley no lo exonera de cumplirla. Comprenda y evite posibles denuncias por incumplimiento y malas prácticas de la ley de Habeas Data. Finalmente recuerde que la entidad competente para que realice consultas y se asesore es la Superintendencia de Industria y Comercio. Consulte la página web www.sic.gov.co. Bueno, ese es el video que respalda la ley 1581, que es basada en el tratamiento de datos personales. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta, alguna opinión, alguna acotación que hacer. Pues sería interesante que pudieran de pronto hacer algún aporte a la clase, ¿sí? Si lo tienen y si lo pueden hacer. Claro que estamos aquí para edificarnos todos de alguna experiencia o algo que puedan aportar. ¿Ninguna? Están seriamente calladitas. Entonces, si no hay ninguna opinión, ¿qué dices, Matilde? No, no, señora, está bien. ¿Todo Bien está bien? especificado. Sí, Ok, todo está entendido. sí, señora. Bueno. Entonces ahora vamos a ver un video que habla de las objeciones en el cierre de ventas. ¿Por qué el cliente pone objeciones? ¿Por qué el cliente hace preguntas? ¿Por qué el cliente da sugerencias? ¿Sí? ¿Por qué el cliente da quejas? Simplemente porque el cliente desea o siente que hace falta algo, ¿sí? O que se falló en algo en el proceso, o en el servicio, o en el producto. Porque tal vez hay alguna falta, digamos, falta
de suplir algo más de lo que él esperaba. Entonces, por eso da esas quejas, esas sugerencias. Y les quiero decir, mis queridos estudiantes, que el cliente haga un reclamo, que dé una queja, que dé una sugerencia, es un regalo para la empresa. ¿Por qué? Porque le da la oportunidad de mejora, porque le da la oportunidad de cambio, le da la oportunidad de reorganizar las estrategias y de mejorar, ¿sí? En la parte de servicio para poder suplir las necesidades del cliente a cabalidad. Entonces, por eso es un regalo, porque está enterando a la compañía de que hace falta algo y que tiene la oportunidad de hacerlo. Cuando un cliente no dice nada, simplemente tal vez le pasó algo, pero no dijo nada, simplemente no volvió, no dio ninguna queja, ninguna sugerencia, simplemente fue la única compra y nunca más volvió. Y cuando se llama no contesta ni nada. Entonces, esto es grave, ¿sí? Porque el cliente no le dio la oportunidad a la empresa de mirar en qué estaba fallando y cómo podía mejorarlo, ¿sí? Entonces, el cliente simplemente se fue silenciosamente y no se supo en qué falló la empresa. Entonces, por eso es un regalo que el cliente se queje, que el cliente manifieste su inconformidad. Debemos tomarlo como un regalo porque es la oportunidad de mejora que tiene la empresa a través de dichas quejas. ¿Listo? Entonces vamos a mirar este video y pues si hay algo que decir al final lo decimos y si no, pues proseguimos con la clase, ¿ok? Todos los prospectos con los que hables tendrán dudas o motivos para no querer comprar tus productos. Las objeciones en ventas son inevitables, porque si el prospecto no tuviera dudas sobre el precio, el valor o la relevancia de tu producto o su capacidad para comprarlo, el negocio ya se habría completado. Los representantes de ventas deben saber cómo descubrir y resolver las objeciones para alcanzar sus objetivos. Cuando las abordamos, tratamos de ofrecer una respuesta a los interrogantes del comprador o hacer que cambie de parecer. Cuando se presenta una objeción, los representantes de ventas deben intentar manejar la situación de manera que resuelva la queja o duda del prospecto y logre avanzar el negocio. Sin embargo, algunos representantes de ventas discuten con los prospectos o los presionan, lo cual hace que se pierda la confianza y la empatía que se había logrado establecer. En lugar de decirles a los prospectos que están equivocados, ayúdalos a llegar a otra conclusión por su cuenta. Si no logras persuadirlos, sabrás que no son los clientes indicados para tu empresa. Por esta razón, es importante dar lugar a las objeciones en vez de evitarlas. También puedes identificarlas haciendo preguntas como: ¿tienes alguna inquietud sobre el producto o servicio? ¿Existen obstáculos que impidan tu compra? ¿En qué medida crees que este producto te ayudaría a alcanzar tus objetivos? ¿Por qué? Parece que nuestro producto o servicio no te termina de convencer. ¿Qué te genera dudas? Si quieres mejorar tu técnica para responder a las objeciones en ventas, empieza utilizando este modelo de 4 acciones: escuchar, reconocer, analizar y responder, el cual puedes estructurar en los siguientes 3 pasos. Primero, deja hablar al prospecto y haz un resumen de lo que dijo. Intenta descubrir los motivos ocultos de la objeción. Aquí, saber escuchar es fundamental. Segundo, ofrece una recomendación objetiva. El comprador estará dispuesto a escucharte, ya que te tomaste el tiempo de oír sus explicaciones, en lugar de responder de manera automática. Tercero, analiza las objeciones que recibes. Cuando sepas qué esperar, podrás dedicar más tiempo a practicar y pulir tus respuestas. A su vez, recomendamos que los representantes de ventas hagan simulacros con el fin de mejorar sus habilidades para abordar las objeciones. Haz que otro representante del equipo exprese una objeción común, abórdala y recibe los comentarios de tu compañero sobre tu rendimiento. A continuación, intercambien roles. Por último, utiliza la tecnología para llevar el control de tus ventas. Como lo dijimos, las objeciones son una parte inevitable del proceso de ventas.
Algunas son motivos legítimos que sirven para descalificar a los prospectos y otras son simples rechazos. Si conoces las objeciones más comunes y sabes cómo abordarlas, tendrás las herramientas necesarias para distinguir entre los prospectos que podrían ser excelentes clientes y los que debes dejar ir. El software de ventas de HubSpot te permite agilizar el proceso de ventas de tu negocio con precisión y oportunidad. Podrás recopilar automáticamente detalles de cada llamada, descubrir el porqué detrás del rendimiento de tu equipo y capacitarlo con los datos recopilados para que consiga hacerle frente a las objeciones de ventas más comunes. Entonces, esa es la importancia de que hayan objeciones, porque podemos mejorar, ¿cierto? Como empresa, como asesor y bueno, dentro de todos los procesos que hay en la empresa. ¿No? Entonces, ¿el cierre de ventas en qué consiste? No sé si haya, yo voy a seguir, pero no sé si haya alguna acotación que ustedes quieran realizar sobre, sobre el video que acabamos de ver. O todo está bien, no hay nada que aportar, todo está entendido. Todo está claro, profe. Listo. Gracias, Magda, gracias. Listo, dice, el cierre de ventas o desenlace es el momento determinante de una venta. En el cierre de ventas, nosotros digamos que alcanzamos el éxito o tal vez no, ¿cierto? En el cierre de ventas entendemos que tenemos todas las estrategias bien definidas y que estamos haciendo un trabajo excelente, contundente, con resultados, o también podemos definir que algo nos falta. Podemos examinar que hay argumentos o que falta conocimiento o que faltan estrategias o que tal vez no estoy tan preparada, que me falta tener una agenda, el nombre de los clientes, que me falta tener un guión que defina ese cierre de ventas. Entonces ahí es donde se define todo, ¿cierto? Es el momento de la verdad. Entonces es donde dice que hay una preparación o estudio, ¿cierto? De dicho cierre, porque se habla de todo en el cierre, es decir, del producto o servicio, se habla también de los beneficios que tiene el servicio, se habla también de las necesidades del cliente y cómo las puede suplir, ¿sí? Y se habla de la empresa y la solidez que tiene o tal vez la acertación en los productos que tiene. Entonces se habla de muchas cosas. La determinación o creación de las necesidades del cliente, la argumentación que tenemos, ¿cierto? El tratamiento de objeciones y el cierre o el desenlace de dicho proceso. Un momentito. Vamos a pasar acá. Dice las principales técnicas profesionales del cierre de ventas. Entonces está el cierre de la alternativa, el cierre directo, el cierre de ventas por amarre, el cierre por equivocación, el cierre de la dificultad, el cierre imaginario, el cierre de ventas de Benjamin Franklin. Entonces estos son los diferentes tipos de cierre, ¿sí?, que se pueden hacer en un momento que se esté haciendo una venta. Ay, espérame un momento porque por alguna... no, pero ahí se está grabando. Estaba pensando que no estaba grabando, pero sí. Entonces,
vamos a ver uno a uno en qué consiste. ¿Listo? Vamos a mirar acá. Entonces, cierre directo. Y pues como siempre, ustedes que son muy atentas y amables me van a ayudar a leer y a definir cada uno según lo que dice ahí. Bueno, entonces le voy a pedir el favor a Matilde que pueda empezar a leer este primero. Sí, señora. Dice cierre directo. Por ejemplo, imagina que el prospecto todavía no ha confirmado su voluntad de comprar cuando le preguntas. Entonces, ¿a qué dirección enviamos su primer lote? Lo otro también, profe. Sí, señora, es el cierre de la alternativa. Sí, le ofrecemos, por ejemplo, supongamos que decide quedarse con la americana. ¿La quiere en gris o en azul marino? Muy bien. Entonces, estas son dos clases de cierre que hay, el cierre directo y el cierre de la alternativa. Entonces, el cierre directo es cuando tú le haces una pregunta contundente, aunque no ha comprado, aunque no ha manifestado que va a comprar, tú le haces una pregunta, le lanzas una pregunta que como de expectativa donde él va a confirmar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿a qué parte le envió el pedido? ¿A la casa o a la oficina? ¿Cierto? Acá dice, ¿a qué dirección le enviamos su primer lote? ¿Sí? En el cierre de la alternativa es donde tú le das opciones, ¿sí? Le das opciones al cliente de qué color o qué referencia, ¿sí? Quiere o de qué forma, o bueno, según el producto, ¿cierto? Entonces tú le das alternativas al cliente para que el cliente opine de su punto de vista y diga, no, me gusta más tal producto que tal otro, ¿no? Entonces ahí definimos que sí le gusta algo y podemos seguir con el cierre total, entonces de la venta. Cierre de ventas por amarre y cierre de la dificultad. Y esperen un momentico, voy a disminuir un poquito para que se alcance a ver toda la información. Listo, creo que ahí se alcanza a ver. Entonces te voy a pedir el favor, Magda, si me ayudas en esta. Cierre de ventas por amarre. Un ejemplo, en los tiempos que corren, contar con un proveedor que le proporcione tantas facilidades es una gran ventaja, ¿no cree? Sí. Cierre de la dificultad. Por ejemplo, puede pensárselo cuanto quiera, solo que esta gama de cuchillos de cocina es de tan buena calidad que casi hemos agotado las existencias. Si no lo encargas ahora, luego tal vez tengas que esperar de 2 a 3 meses para recibirlo. Muy bien, ahí es cuando entonces el cierre por amarre es donde llevamos al cliente, ¿sí? A ver que el servicio que le estamos ofreciendo es óptimo. Tiene muchas ventajas que en otra compañía no va a tener, ¿sí? Entonces es como resaltar las características de nuestra compañía o de nuestro producto y donde el cliente reconoce que realmente, digamos que el producto o la empresa es mejor que otras, ¿sí? Y el cierre de la dificultad es cuando el cliente tal vez está muy indeciso, está muy difícil, entonces es donde le hacemos ver que tal vez el producto que tenemos en el momento no lo vamos a tener ya mañana, porque se agotó, porque también se demora en llegar el pedido, porque es una producción exclusiva y que solamente sale en determinado tiempo, ¿sí? Entonces que no va a estar siempre ahí disponible para que él la pueda obtener. Entonces es una forma de llamar la atención del cliente. ¿Ah? Vamos a ir con el siguiente. Entonces está el cierre por equivocación y el cierre imaginario. Y ahí te voy a pedir
Andrea, si me ayudas a leer. Cierre por equivocación. Un ejemplo. Muy bien. Pues le apunto aquí que necesita los muebles para el día 21, ¿no? ¿No sería a partir del día 21 que es cuando me dan las llaves? Cierre imaginario. Dos ejemplos del tipo de preguntas típicas del cierre envolvente. En caso de adquirir este equipo de pesca, ¿lo usaría solo con sus amigos o también con sus hijos? Si decide quedarse con el apartado de aire acondicionado, ¿dónde lo instalará? Muy bien, entonces aquí se lleva al cliente como en el cierre por equivocación, por decir algo, yo hago una pregunta, ¿sí? Que tal vez, digamos que note que me equivoqué para que él acentúe o reafirme su respuesta correcta, ¿sí? Entonces eso quiere decir que el cliente sí va a comprar y desea, ¿sí? Que se lo entreguen el día exacto, ¿sí? Puede ser esta pregunta o puede ser tal vez otra pregunta que acentúe o que confirme la aceptación del cliente en la compra, ¿sí? Y el cierre imaginario es llevar al cliente imaginariamente a que pueda verse usando el producto, a que pueda verse con los resultados del producto o el servicio que le estamos ofreciendo, ¿sí? Tal vez ni siquiera que sea él, sino que sea su familia, porque a quien no le gusta ver a su familia feliz y contenta. A todos nos gusta, ¿cierto? A todos nos gusta verle la sonrisa a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros padres o a nuestra pareja, ¿cierto? Que estén felices con algo que compramos o que hicimos por ellos. Entonces, por eso se puede llevar también a que el cliente se imagine a su familia usando el producto o el servicio y digamos que obteniendo los beneficios del mismo. Entonces esto es un cierre contundente en un momento determinado. Vamos a mirar el cierre de ventas de Benjamin Franklin. Le voy a pedir el favor a Matilde que me ayudes a leer este. Voy. Bueno, dice ejemplo, antes del que el cliente se vaya, le pides unos minutos. Divides una hoja en 2 columnas. A la izquierda escribe los motivos para comprar el producto o contratar el servicio. Y le pides a tu cliente potencial que escriba. A la derecha las razones para no hacerlo. Es una forma de que el cliente resalte las cosas buenas del cierre o del producto o del servicio que estamos ofreciendo y también, digamos, lo que no le gustó, ¿cierto? En lo posible, pues obviamente vamos a hacer que él escriba lo positivo que se resalte más, ¿no? Y pues digamos lo negativo, lo que él de pronto no le guste, pues vamos también a mirar qué es y de esa manera pues poderle asesorar en esa parte, de pronto si hay la forma de hacerlo, ¿no? Entonces ese es el cierre de ventas de Benjamin Franklin, escribiendo, en una hoja blanquita, dividirla en dos partes, donde en un lado escribe las cosas buenas y positivas y al otro lado de pronto lo que no le gustó, ¿no? Vamos a mirar objeciones en ventas. Entonces, ¿qué es una objeción en ventas? ¿Sí? Vamos a leer qué es una objeción en ventas. Y pues como ya sabemos, objeción es algo que el cliente pone de antemano por la cual no compraría el producto. Pero entonces yo como asesor o como vendedor, entonces estoy dispuesto a argumentar por qué sucede, cómo podemos arreglarlo para que el cliente se sienta satisfecho, atendido y resuelta la objeción, ¿sí? Entonces, por favor, Magda, me ayudas a leer qué es una objeción en ventas. Una objeción es una razón o argumento que un prospecto expresa a un representante de ventas cuando éste le presenta un producto o servicio.
Las objeciones suelen relacionarse con el precio, nivel de adaptación, competencia, entre otros. Muy bien. ¿Por qué es importante abordar las objeciones en ventas? Por favor, ¿me ayudas? Andrea. Andrea, ¿me ayudas a leer? Qué pena. Tenía el micrófono cerrado. Sí, señora. ¿Por qué es importante abordar las objeciones en ventas? Puedes identificarlas tú mismo haciendo preguntas como las siguientes. ¿Tienes alguna inquietud sobre? ¿Existen obstáculos que impidan tu compra? ¿En qué medida crees que el producto te ayudaría a alcanzar tus objetivos? ¿Por qué? Parece que no te termina de convencer. ¿Qué te genera dudas? Muy bien. Entonces ahí es cuando enfrentamos al cliente, ¿sí? Y lo enfrentamos para que él también sea sincero con nosotros y nos diga qué le gusta y qué no le gusta. Qué hay, digamos, en el proceso que está obstaculizando que él haga la compra. Y eso es importante porque nos ayuda a despejar todas estas objeciones para llegar realmente a la compra del producto a través del cliente, ¿no? Entonces, 4 pasos clave para resolver las objeciones en ventas. El primero es escuchar y eso es muy importante comprender que si escuchamos al cliente, aprendemos también a saber cómo argumentar lo que está diciendo, las objeciones que está poniendo, ¿cierto? Entonces, primero debemos hacer silencio nosotros, preguntarle qué tiene, por qué está así, qué le gustaría, cómo le gustaría. Entonces, disponernos a escucharlo para saber, ¿cierto? La otra parte es reconocer, digamos, las situaciones en nuestra compañía, en el producto, en el servicio que estamos vendiendo y también reconocer las necesidades del cliente, ser muy objetivos, ¿sí? Para poder ayudar al cliente, llevarlo a una compra que lo satisfaga realmente dentro de todo lo que estamos ofreciendo, ¿sí? Analizar analizar las situaciones, analizar cómo es el cliente, analizar su capacidad de endeudamiento, analizar todo, porque esto hace realmente que yo sea objetivo en el producto que le voy a ofrecer, ¿sí? Según las necesidades de él. Entonces, cuando analizo, puedo llevar al cliente a una compra organizada y sobre todo efectiva y objetiva para el cliente. Entonces no me voy a equivocar, ¿sí? Voy a hacer las cosas bien. Y el responder a objeciones, el responder a preguntas, el responder también, digamos, en la parte de producto o servicio que le estoy ofreciendo. Si yo me comprometí a algo, entonces debo responder con dicha responsabilidad, valga la redundancia de alguna manera, porque yo me comprometí, ¿sí? Me comprometí y debo poner siempre la cara y estar siempre atento con el cliente, llamarlo, si él llama, pues contestarle, no evadirlo y estar de pronto escondiéndome. Si ya hice la venta, entonces ya no me interesa, no, porque eso no hace ética mi labor y lo que hace es que yo me vea de una forma engañosa y pues obviamente el cliente no le va a gustar eso y se va a ir o simplemente se va a quejar. A veces no se queja con la empresa, sino va a entidades gubernamentales donde pueden haber sanciones graves, tal vez por engaño. Entonces tenemos que estar muy atentos, ¿sí? Muy atentos y ser verídicos, efectivos y sobre todo éticos y profesionales en lo que estamos haciendo. La evaluación del servicio prestado. Recuerden que todos los servicios, todo el servicio que prestemos dentro de una compañía se puede evaluar. Se puede evaluar el proceso en producción, claro que se puede evaluar. El tiempo que se demoran, el personal, cómo está,
si se siente agradado de estar ahí, si hay algo que obstaculice esa armonía dentro del proceso, ¿cierto? Se puede evaluar cómo se siente el cliente cuando llega a nuestra compañía o tal vez cómo se siente el cliente a través de la llamada que yo le estoy haciendo, si está bien asesorado, si no. Todo se puede evaluar dentro de un proceso de servicio dentro de una compañía. ¿Mm? Entonces, la calidad percibida en servicios. Y por favor, ¿me ayudas, Matilde? Sí, señora. Dice, en calidad en servicios del producto debe ser algo percibido por los clientes. Y lo que cuenta es la forma como ella es percibida. En realidad los clientes perciben la calidad como algo mucho más amplio de los conceptos técnicos, principalmente en el contexto de servicio. Muy bien. Entonces, la calidad percibida en servicios, ¿sí? Dice que en calidad en servicios del producto debe ser algo percibido, o sea, que el cliente percibe realmente. Recuerden que nosotros como seres humanos, eh, nuestra sensibilidad, nuestros sentimientos, nuestros sentidos, como la vista, el tacto, el oído, el olfato, el gusto, hace que podamos percibir más allá de lo que el asesor o el vendedor me está diciendo, ¿cierto? Lo podemos percibir y es mejor que esas percepciones realmente sean contundentes en el cliente, porque eso hace que se convenza de que nuestro servicio, de que nuestro producto realmente le va a satisfacer en su vida, ¿sí? Entonces ahí es donde está la calidad, a través de lo que ellos perciben, a través del asesor o a través del producto o servicio que le estamos ofreciendo o a través de la compañía con la cual ellos están teniendo el contacto, ¿no? Entonces dice acá que hay una evaluación de la calidad del servicio, ¿sí? Donde pues está la expectativa y también está la percepción. Una cosa es la expectativa, es decir, lo que yo espero de, y otra cosa es la percepción, lo que yo estoy percibiendo de, ¿cierto? Entonces ahí dice que la satisfacción del cliente es igual a la calidad percibida sobre la calidad esperada, ¿no? Entonces yo percibo una calidad, pero realmente ¿cuál es la calidad que me va a dar el producto? Si es la que yo estoy esperando, ¿cierto? Entonces ahí hay que mirar esa parte. Las percepciones, dice que son mayores deben ser mayores a las expectativas, ¿no? El nivel de satisfacción elevado del cliente debe ser suplido, ¿sí? El nivel de satisfacción debe estar muy bien, digamos que encajado con el producto o servicio que le estamos brindando, que es la calidad ideal, ¿sí? Las expectativas son iguales a las percepciones y dice que un cliente satisfecho y la calidad de la satisfacción del cliente, ¿no? Entonces es una calidad satisfactoria, ¿no? Entonces un cliente satisfecho es porque ha tenido una calidad en el producto o servicio, ¿sí? Totalmente satisfactoria, donde él se siente muy bien, donde él puede transmitir a través de las evaluaciones que realmente sí le gustó el producto, el servicio, que le gustó la atención, que le gustó la empresa, que todo realmente está muy bien detallado para él y definido. Y que eso es, percibió que todo está bien y le gustó, ¿cierto? Entonces dice que las percepciones en la parte última dice que son menores a las expectativas. Entonces, que el cliente insatisfecho, entonces las percepciones cuando son menores, entonces el cliente
hay un cliente insatisfecho, una calidad inaceptable, ¿cierto? Entonces las expectativas se bajan cuando las percepciones no son las que, o las esperadas por el cliente más bien. Entonces las técnicas de evaluación del servicio al cliente, hay una por observación, ¿sí? Cuando el cliente observa todo, el estudio Mystery Shopper, el monitorear los canales de comunicación con el cliente, análisis de datos financieros y recolectar comentarios de los clientes. Entonces, vamos a mirar acá en esta parte. Bueno, las técnicas de evaluación del servicio al cliente, el estudio Mystery Shopper, no sé si ustedes lo hayan escuchado antes, pero es cuando hay un cliente incógnito. Ujú. Y el cliente incógnito es contratado por la misma compañía. ¿Para qué? Para verificar la atención que tú como asesor le estás brindando al cliente. ¿Sí? Entonces, no sé si ustedes vieron o han visto algún programa de Mystery Shopper donde creo que fue en Arturo Calle, donde él mismo se disfrazó. El mismo Arturo Calle se disfrazó y entró a un almacén de él. Se disfrazó como un cliente y entró a un almacén de él y percibió si el servicio que se estaba ofreciendo en sus almacenes era correcto o no. ¿Mm? Entonces ese es el Mystery Shopper. Es un cliente incógnito que puede ser contratado por la compañía o en este caso como pasó en Arturo Calle, que fue el mismo Arturo que lo hizo, ¿cierto? Matilde, ¿quieres decir algo? No, es que a mí me pasó algo así también. ¿Qué? Estaba, Cuéntanos. pues yo trabajaba en Bancolombia como cajera Sí, en el banco y pues nosotros no conocíamos pues como a todos los jefes porque permanecen en Medellín. Y llegó también, pasó de mi compañera, pero como lo que usted dice, digamos, la vio con una, pues ella prestaba bien servicio, pero tenía una cara, como, como le dije, como un poquito de mal geniada, pero no era porque era mal geniada, sino que la cara, pues, en algún momento, pues, de pronto hizo un gesto que no le gustó, entonces se quedó en la fila y hizo pasar al siguiente, pues, al cliente que seguía. Entonces pasó a mi caja. Y pues en ese momento pues yo no sabía quién era, igual yo lo atendí normal y eso, y ya por la tarde me llegó al correo un bono por 300.000 pesos pues, por la buena atención y porque él se quedó un rato ahí en la fila, o sea, hacía pasar la gente para mirar qué atención tenía cada cajero. Y pues fue bueno porque pues me gané un bono ahí pues por la buena atención. wow, qué chévere escucharte, digamos, más cerca, ¿no? Esos testimonios, eso es muy chévere. Sí, pasó, eso sí nos pasó. Y era incluso pues un jefe, pero pues como hay varios jefes, ni los, pues yo no los conocía. Y el señor sí duró ahí como media hora. Después nos dijeron, mira el video, nos miramos el video y sí, el señor estaba ahí. Pues uno a veces ni se percata, pero sí, y pues estamos haciendo buena atención, sino que pues la chica donde él iba preciso a pasar, no sé si hizo un gesto o algo que a él no le gustó y de una vez dijo, no, yo pues pasó conmigo. Y Sí, hizo una transacción y también que, digamos, retíreme esto, o sea, es como la paciencia que uno tenga, retíreme eso, consígnemelo a esta la cuenta, actitud. lo que le queda pase, sí, como estilo enredar, pero yo pues estaba pues como bien, como te dijera, Bien concentrada capacitada y y concentrada. concentrada en lo que está haciendo, porque pues hay clientes que van a eso, entonces uno ya dice, no, pues así vulgarmente este man me va a tumbar o algo así, entonces, o me está enredando. Entonces yo dije, no, bueno, hagamos esto, yo iba apuntando y entonces ahí en el momento pues trata la noticia por la tarde de que tome esos 300.000 pesos de un bono. Y yo, bueno, Qué chévere, qué buen regalo. sí, sí, eso, pues
Gracias a Dios, bien. Te lo ganaste muy bien. Entonces, miren que sí, ¿sí ve? Entonces, ese es el estudio Mystery Shopper, ¿sí? Y pues el monitorear los canales de comunicación con el cliente, obviamente es saber si son efectivos estos canales, ¿cierto? De comunicación. Por ejemplo, las vías telefónicas, el correo electrónico, las redes sociales, los chatbots y todos los medios que tenga la compañía para poderse comunicar con el cliente. Pero entonces deben ser evaluados si son efectivos o no. Entonces el cliente manifiesta todas estas situaciones a la empresa. ¿Para qué? Pues para darle obviamente mejoramiento a dichos canales o a dichas situaciones según sea requerido, ¿sí? Análisis de datos financieros, obviamente, pues ahí es donde se analiza, ¿sí? Todas las situaciones, digamos, en la parte financiera y nos ayuda a comprender si estamos siendo contundentes con los clientes, digamos, en la parte, digamos, en la forma en que los medios electrónicos sirven a los clientes para poder hacer sus transacciones, ¿no? Si son efectivos o no. Recolectar comentarios de los clientes, obviamente viene como directamente sus quejas, sus reclamos y es bueno para la empresa porque al leer o al leer los comentarios de los clientes podemos ponerme en nuestra compañía el mejoramiento adecuado, ¿sí? A través de todas esas comentarios, sugerencias, objeciones que los clientes hagan. Entonces eso, recuerden que es un regalo de parte de los clientes para la empresa, ¿sí? El hecho de escuchar y de que se tomen el tiempo de escribir y de dar sus opiniones es un regalo para la empresa porque podemos darle mejoramiento a todos los procesos. Bueno, Sí, eh, señor. no sé si, espérate, o ya terminamos. Ah, sí, porque este ya lo vimos, ya vimos los videos. Entonces, ¿tienen alguna otra opinión? ¿Alguna otra acotación? No, no, ¿Todo señora. está claro? Porque ya terminamos nuestro material del día de hoy. Si todo está claro. Ah, bueno, voy a presentarles las actividades que hay el día de hoy, ¿sí? Hay dos actividades. Una es, que es la pregunta, ¿sí? La pregunta dice, ¿Cuáles son los motivos? ¿cuáles son los diferentes tipos de estrategias para el cierre de ventas? Entonces es lo que acabamos de ver, lo que estamos viendo, ¿no? Que hay varios tipos de cierre de ventas y podemos escoger el más adecuado en el momento determinado cuando estemos hablando con el cliente y miremos también las características del cliente y cómo podemos hacer un cierre más efectivo, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son los diferentes tipos de estrategias para el cierre de ventas? Decir cuáles son y también en qué consiste, porque a veces como, bueno, escriben los diferentes tipos, pero eso como no les ayuda a, a detenerse en un poco en qué consiste cada uno, ¿sí? Entonces sería importante que pudieran hacerlo, escribir en qué consiste cada uno para poder retener un poco más como el concepto de ellos. Y aquí la actividad calificativa número 3 que nos dice que realice un glosario de 10 o más palabras sobre la ley de habeas data, que es el tratamiento de datos personales, ¿sí? Y Señor. esa sería toda la actividad del día de hoy. Eh, entonces, pues mis queridos estudiantes, esa es la clase del día de hoy. Si no tenemos preguntas ni ni ninguna acotación, nada, entonces les deseo un feliz día y espero Bueno, profe. actividades. Muchísimas gracias nuevamente.
por todas las enseñanzas. Con mucho gusto, Matilde. Gracias a ti de verdad por compartir también tus experiencias. Gracias a todas por ayudarme a leer y por ayudarme a que la clase sea participativa. Gracias, Magda. Gracias, Andrea, por estar ahí. Y bueno, que tengan una feliz tarde y nos vemos mañana a las 8 de la mañana, a las 7 de la mañana, perdón. Bueno, señora, muchas gracias, Gracias, y profe. hasta luego a todos. Bueno, Hasta luego. hasta luego. Hasta luego.